Bueno, ahora vamos a seguir con la diferencia de medias, las pruebas de hipótesis para diferencia de medias, pero ahora vamos a trabajar cuando no es la distribución normal. Y aquí sí hay una diferencia importante en cómo se maneja las pruebas de hipótesis para una sola media a cuando son para diferencia. Ahorita van a ver por qué. Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar con pues el caso de las muestras pequeñas y las varianzas de la población desconocidas e iguales. Esto va a dar toda la diferencia de cómo hacer una prueba de hipótesis cuando se tengan muestras pequeñas y no se sepa que la distribución de la variable sobre la cual se va a hacer la comparación de medias es normal. Entonces, si no se sabe que es normal o no se conoce cómo es la distribución, pues vamos a trabajar entonces con esta. Entonces, con esta, lo primero que vamos a empezar para este caso va a ser, vamos a hacer un paso cero que va a ser calcular la varianza común. Entonces, esa varianza común vamos a calcularla a partir de las varianzas de cada una de las poblaciones. Entonces, a la varianza común le vamos a llamar SP cuadrada. Así es el nombre. Y esta la vamos a calcular, vamos a suponer que si S1 es S1 cuadrada es la varianza de la muestra 1, en este caso estamos considerando varianzas muestrales, y N1 es el tamaño de la muestra y por otro lado tenemos para la segunda población que S2 al cuadrado es la varianza de la muestra de la segunda población y N2 es el tamaño de la muestra entonces para calcular SP cuadrada la vamos a calcular como N1 menos 1 por S1 al cuadrado más N2 menos 1 por S2 al cuadrado y todo lo vamos a dividir entre n más 1 más n más 2 menos 2. Entonces, este es el paso cero, que es calcular esa varianza. Una vez que ya la tengamos, entonces todo lo demás se va a parecer mucho a los pasos que ya hemos calculado. Pero de entrada, pues tenemos que hacer este cálculo. Es nada más un cálculo sencillo, hay que hacer las operaciones. Es importante que si no me dan la varianza, pero sí la desviación estándar, pues lo primero que habrá que hacer será elevarla al cuadrado para poder hacer la sustitución sobre estos datos. En estos casos, el estadístico de prueba que se va a usar es justamente la T, ¿no? Entonces va a ser la T de student, con n más 1 más n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Y la expresión pues va a ser muy similar a la que ya habíamos trabajado, que era x1 menos x2, todo, menos mu1 menos mu2, y todo dividido entre la raíz cuadrada. Ahora, como estoy suponiendo que es la misma, voy a tomar SP cuadrado entre N1 más SP cuadrado entre N2. Entonces, esta va a ser la expresión que vamos a utilizar. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo de
de esto. Aquí, como les dije, además de tener muestras pequeñas y de no saber que la distribución es normal, lo importante y en lo que hay que fijarse es si vamos a tomar como supuesto que las varianzas de ambas poblaciones son iguales o si son diferentes, que es como el siguiente caso que veremos. Entonces, bueno, la prueba de hipótesis que vamos a hacer es que pues se tomó el promedio de tiempo dedicado a la familia de empleados de la misma empresa en 2 estados de la República. En el estado X pasaban alrededor de 15.5 horas promedio semanales, con una varianza de la muestra de 6, y en este caso tomaron una muestra de 15 empleados. Y en el estado Y pasaban alrededor de 12 horas promedio semanales con su familia, con una varianza de 5, y la muestra que se tomó fue de 16 empleados. Entonces, si se supone que las varianzas de ambas poblaciones son iguales, y esto lo voy a remarcar porque esto es lo más importante ahorita, o sea, tengo muestras pequeñas, no dice que la distribución sea normal, entonces vamos a usar la prueba de hipótesis como la que vamos a trabajar ahorita, y lo que hay que demostrar es que si se puede afirmar que en promedio los empleados del estado X pasan más tiempo con su familia que los del estado Y. Entonces aquí pues vamos a empezar con el paso 0 y pues sobre eso vamos a empezar a trabajar. Entonces, el que sean iguales hace toda la diferencia de lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, vamos a comenzar con el paso 0. Entonces, el paso 0 es el cálculo de la varianza, justamente, que le llamamos SP cuadrada. Entonces, SP cuadrada, pues, es la muestra 1 menos 1 por la primera varianza, más la muestra 2 menos 1 por la segunda varianza, todo dividido entre el resultado de la suma de las dos muestras menos 2. Entonces vamos a hacer este cálculo. Otra vez el orden de las operaciones sí es muy importante, la forma como se pone en paréntesis. En este caso conocemos varianzas, entonces podemos trabajarlo de forma directa. Si tuviéramos desviaciones estándar, había que elevarlas al cuadrado. Entonces, en el primer caso la muestra era de 15 y entonces tenemos 15 menos 1 con una varianza de 6. Y en el siguiente tenemos 16 menos 1 con una varianza de 5. Vamos a sumar ambas muestras y le vamos a restar 2. Entonces, para hacer este resultado, pues entonces primero se hace, bueno, 15 menos 1, que en este caso es 14 por 6. Y a esto se le suma el resultado de 15 por 5. Todo, también ahorita les explico, bueno, cómo se pondría todo si lo quieren poner directo en la calculadora. 15 más 16 sería 31, menos 2 son 29. Entonces, bueno, ahorita simplifiqué un poco las operaciones, pero para ponerlo en la calculadora, entonces, si quisieran ponerlo desde arriba todo en la calculadora, entonces abrirían dos paréntesis y sería 15 menos 1 y aquí sería por 6. Y de hecho sería mejor 3 paréntesis y vamos a tener más, entonces aquí vamos a cerrar este. Vamos a tener 16 menos 1 por 5. Cerramos paréntesis. Entonces vamos a cerrar los paréntesis así. Y luego vamos a hacer la división de todo esto entre 15 más 16 menos 2 y todo tiene que estar entre paréntesis para que el resultado se obtenga, ¿no? Entonces esa sería pues la forma de hacerlo directo y bueno, vamos a tener un resultado aproximado, ahorita les voy a decir cuánto es. Es 5, 48, 27.
Entonces este es el valor con el que vamos a trabajar. Este es un valor muy importante. Y entonces vamos ya a los datos. Bueno, realmente de forma implícita ya ocupé los datos. Aquí vamos a necesitar tomar el primer promedio, que son 15.5 horas, el tamaño de la muestra, que es 15, y en el segundo caso, pues el promedio es 12, el tamaño de la muestra es 16 y vamos a usar la varianza, que es la que acabamos de calcular ahorita, 5.4827. Tal cual ese es el valor que vamos a utilizar. Entonces, entre los supuestos, que es el paso 2, entonces lo que tenemos es que los datos fueron tomados de muestras aleatorias, simples e independientes de dos poblaciones, y aquí el supuesto que es más importante es que las varianzas de ambas poblaciones se consideran iguales. Entonces, para empezar, entonces los datos fueron tomados de muestras aleatorias e independientes en cada población. Aquí esto es importante porque justamente, o sea, también el asunto de independencia tiene que ver con que no haya traslape, por ejemplo, en cuestiones de la muestra. Digo, en este caso, si son dos estados de la República, pues no lo puede haber, pero es importante siempre tener esta condición a la hora que se toman los supuestos. Y entonces, como les decía, que algo que vamos a suponer es que las varianzas o las desviaciones estándar de ambas poblaciones son iguales. Entonces esto me va a llevar ya a todo el desarrollo. El tercero va a ser la formulación de la hipótesis. Y entonces aquí las hipótesis que vamos a tener, lo que quiero probar, pues es que la media de la primera población es más grande que la media de la segunda. Y la hipótesis nula, pues es que la media de la primera es menor o igual que la media de la segunda. Un detalle, en el video pasado les había dicho que les iba a decir por qué se toma como 0 en el caso de cuando se sustituye mu1 menos mu2. Si nosotros, por ejemplo, pasáramos restando mu1 menos mu2, esto quedaría mayor que 0, y entonces querría decir que estamos comparando con respecto al 0. Entonces, por eso es que en el paso 6 se va a tomar ese valor. Luego en el 4, pues es el estadístico de prueba. Entonces, el estadístico de prueba, pues es el que ya les había comentado. Entonces, el estadístico de prueba va a ser t igual a x1 menos x2, todo esto menos las medias de las poblaciones, dividido entre la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado entre el tamaño de la primera muestra, más la varianza común al cuadrado entre el tamaño de la segunda muestra. Luego la distribución que vamos a tomar es la distribución de the student, y en este caso es con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. En este caso son 15 más 16 menos 2, que son 29 grados de libertad. Y entonces vamos al paso 6, que es identificar pues el intervalo de rechazo. Entonces, en este caso solo tenemos un intervalo de rechazo porque al ser mayor que va a quedar el intervalo de rechazo del lado derecho. Entonces vamos al applet. Entonces, al estar en el applet, lo primero que tengo que poner son los grados de libertad, que son 29.
Y luego en la parte de en medio, pues elegir mayor que es el que aparece por default. No les había dado, me parece, un valor de alfa. Vamos a tomar alfa como 0.05, que es el que vamos a trabajar en caso de que no les dé. Y en este caso, el valor que me da es 1.69913. Es muy importante marcarlo a la derecha, que es donde está el intervalo de rechazo, y entonces pues ahora sí vamos a hacer las operaciones para tomar la decisión. Entonces, para tomar la decisión de rechazo o no, pues hay que hacer cuentas. Entonces vamos a sustituir t igual, bueno, en esta fórmula, los valores que ya tenemos, los que ya tenemos calculados, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, la primera media era 15.5 menos 12 menos 0. El 0 en el punto 3 les expliqué por qué en ese caso siempre va a 0. Y esto va dividido entre la raíz cuadrada de, y entonces ahora sí necesito retomar el valor que me dio en el paso 0, que fue 5.4827. Entonces es 5.4827 dividido entre el tamaño de la primera muestra más 5.4827 dividido entre el tamaño de la segunda muestra, que en este caso es 16. Entonces, si hacemos estas operaciones, bueno, 15.5 menos 12 me da 3.5 y hay que calcular la raíz cuadrada. Ya les había dicho en el video anterior cómo calcular la raíz, bueno, cómo calcular el valor de forma directa. Entonces, lo que tengo que hacer es poner doble paréntesis, ¿no? El paréntesis raíz, luego paréntesis, paréntesis, 5.4827 entre 15, cierro el paréntesis, más, abro otro paréntesis, 5.4827 entre 16 y cierro ambos paréntesis para que todo quede dentro de la raíz. Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo directo. Ya ahorita les voy a poner el resultado. Ya con la raíz da 0.8415. Entonces, bueno, el valor es aproximado, es una raíz cuadrada no exacta. Entonces hay que dividir 3.5 entre el valor que acabamos de obtener y en este caso da 4.1590. Entonces, este es el valor que vamos a identificar si queda en intervalo de rechazo o no rechazo. En este caso podemos ver que el 4.1590 pues va a quedar aquí tenemos apenas el 2, pues va a quedar mucho más acá, ¿no? Entonces va a quedar como por acá. Entonces, claramente queda pues en la parte de rechazo, que es la parte iluminada. La parte iluminada es desde todo lo que está a la derecha, ¿no? En este caso ahí se ve como lo rojo, pero sigue hasta el infinito para la derecha. Entonces, quiere decir que mi conclusión, entonces voy a la conclusión, entonces, que es el paso 8. Entonces, la conclusión es, se rechaza H0. Y entonces cuando rechazo H0, lo más importante y para lo que hice todo esto es que se puede afirmar que el promedio de horas que pasa con su familia los empleados, ¿qué pasan con su familia? Los empleados del estado X
es mayor que la de los empleados del estado Y con con un margen de error del 5%, ¿no? Para nada más especificando. Entonces, acuérdense que en estadística no hay absolutos y aquí, dado que acabo de pues concluir que sí se afirma, entonces sí voy al paso 9. Entonces en el paso 9 vamos a poner en el applet el 4.1590 que acabamos de obtener. Entonces ahora en la parte azul ponemos el 4.1590. Dejamos los grados de libertad y el mayor que idéntico, eso no lo movemos, y nos da un valor de P muy pequeño que es 0.00013. P.00013. Este es el valor que nos acaba de dar. Entonces, bueno, ese es pues el nivel de exactitud de la prueba de hipótesis. Y entonces con esto terminamos cómo es que se hace cuando se supone que las varianzas de las poblaciones son iguales. Voy a hacer ahora casi lo mismo, de hecho voy a tomar exactamente el mismo ejemplo y lo único que voy a cambiar es que voy a suponer que las varianzas de ambas poblaciones son distintas. Y van a ver que entonces la forma de hacer las cosas es distinta. Para empezar no va a haber un paso cero, pero va a haber cambios en lo que va a ser el paso 6. Esto y en el caso del cálculo de P si fuera necesario. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Cambio de color porque cambio completamente. Aquí voy a estar en el caso de, estamos otra vez muestras pequeñas. No sabemos si la distribución es normal o, bueno, o no es conocida o no es normal. Pero aquí lo importante es que las varianzas o desviaciones estándar de la población, de ambas poblaciones, se consideran diferentes. O sea, se supone que van a ser distintas y esto nos va a llevar a otra historia. Entonces, aquí esto es lo que quiero súper recalcar. En el anterior eran iguales, aquí van a ser diferentes. Voy a hacer prácticamente el mismo ejemplo, pero haciendo paso por paso. Va a haber cosas en donde coincidan, va a haber cosas en donde no, pero vamos a entonces a ir paso por paso trabajando con esta parte de lo que serían las varianzas diferentes. Aquí de una vez les comento que lo que se va a trabajar es con algo que le vamos a llamar T'. Entonces, la T', como estadístico de prueba, se va a escribir idéntico, pero ahorita van a ver que no significa lo mismo, porque, bueno, no idéntico. Para empezar, aquí va a haber una diferencia. Aquí voy a poner S1 al cuadrado entre N1 más S2 al cuadrado entre N2. Entonces, son las varianzas de de ambas muestras que tengo. Pero aquí lo más importante es que lo que voy a considerar es que T' siempre lo voy a calcular y esto va a ser para el caso de lo que es los intervalos. Esto es para el paso 6,
que es intervalos de rechazo o no rechazo. Aquí voy a tener que T' la voy a calcular como el promedio de T1. Esto se llamaría el promedio ponderado de T1 y T2, donde W1 va a ser la primera varianza entre N1 y W2 va a ser la segunda varianza entre el tamaño de la muestra. Y aquí lo importante es que T1 va a tener N1 menos 1 grados de libertad y T2 va a tener N2 menos 1 grados de libertad. Ahorita les explico qué significa. En el ejemplo va a quedar muy claro, pero la historia es diferente. Aquí la diferencia importante va a ser el paso 6, porque en el paso 6 no voy a trabajar solo con una de las distribuciones T, voy a trabajar con dos distribuciones T y con esas dos distribuciones voy a sacar un nuevo intervalo de confianza sobre el cual voy a trabajar. Entonces, esto nada más era como para explicarles el principio. Entonces, el ejemplo que voy a hacer va a ser idéntico, bueno, casi idéntico, porque lo que va a cambiar es que en lugar de suponer varianzas iguales, voy a suponer varianzas diferentes. Entonces vamos a suponer que se tomó igual el promedio de tiempo, o sea, lo mismo, dedicado a la familia de empleados de la misma empresa en dos estados de la República. En el estado X pasaban alrededor de 15.5 horas semanales, con una varianza de la muestra de 6. En el siguiente pasaban aproximadamente, bueno, eran 15 empleados, perdón, y en el otro estado, en el estado Y, pasaban alrededor de 12 horas promedio con su familia, con una varianza de 5. La muestra en el segundo caso fue de 16. Y ahora vamos a suponer que las varianzas de ambas poblaciones son diferentes y vamos a hacer exactamente la misma prueba de hipótesis. Vamos a ver si se puede afirmar que en promedio los empleados del estado X pasan más tiempo con su familia que los del estado Y. Entonces, vamos a hacer paso por paso. Aquí no hay paso 0, entonces vamos a ir directamente al paso 1. Entonces, el paso 1, los datos. Tenemos el primer promedio, que es 15.5, con un tamaño de la muestra de 15 y una varianza de 6. El siguiente es una media de 12 con un tamaño de la muestra de 16 y una varianza de 5. Vamos a considerar, no les di alfa, pero vamos a considerar el valor de alfa igual, 0.05. Entonces, bueno, este es nuestro punto de partida. Aquí no necesitamos SP, todo aparentemente va más o menos igual. Los supuestos van a decir casi lo mismo que los supuestos anteriores, que los datos fueron tomados de muestras aleatorias simples e independientes. Entonces, pero aquí tenemos un supuesto que es muy importante, que es, se considera que las varianzas de ambas poblaciones son diferentes. Entonces, esto hace toda la diferencia con lo que vamos a trabajar. El paso 3, que es la formulación de hipótesis, pues este sí es idéntico.
Lo que queremos probar pues es que la media de la primera población es mayor que la media de la segunda población y la hipótesis nula es que la media de la primera población es menor o igual que la media de la segunda población. El paso 4, el estadístico de prueba, aquí sí vamos a tener, bueno, una pequeña diferencia. Entonces, en cuanto a la fórmula le vamos a llamar T' y vamos a tener la diferencia de las dos medias muestrales menos la diferencia de las dos medias poblacionales, y aquí lo vamos a dividir entre la varianza de una población entre N1 más la varianza de la otra población entre N2. Entonces este sería T'. El paso 5, perdón. Entonces aquí es a donde vamos a suponer que si T1 tiene N1 menos 1 grados de libertad y T2 tiene N2 menos 1 grados de libertad, entonces es la distribución T de student en ambos casos. T de student. Pero lo que vamos a sacar entonces es que T' va a ser W1 por T1 más W2 por T2 sobre W1 más W2, donde W1 es la varianza entre N1 y W2 es la varianza de la segunda población entre N2. Ahorita todavía no vamos, sí, vamos a hacer una parte de los valores, pero lo vamos a aplicar exactamente hasta el paso 6. Entonces, en el paso 6, aquí vamos a concretar esto que acabo de escribir. Entonces, T1 vamos a tomar, como mi primera muestra tenía 15 elementos, entonces es 15 menos 1 grados de libertad. Entonces vamos a tomar 14 grados de libertad. Y T2 vamos a tomar 16 menos 1, que son 15 grados de libertad. Entonces vamos a trabajar con el applet para 14 grados de libertad, con el alfa que ya elegimos, que es 0.05. Y también vamos a trabajar con el applet para 15 grados de libertad. Vamos a trabajar con ambos. Necesitamos esos dos para poder hacer esta cuenta y saber cuánto da. Entonces empezamos con 14 grados de libertad, si elegimos mayor que, y elegimos 0.05. Este valor que vamos a obtener es un valor muy importante, que en este caso nos da 1.76131. Aquí pueden ver entonces lo que tenemos en este momento, lo que acabo de poner, que esta gráfica corresponde a T1. Vamos ahorita a tomar la gráfica que corresponde a T2. Entonces, esta fue con 14 grados de libertad. Entonces, T2 pues va a ser con 15 grados de libertad. El mismo valor de alfa. Entonces, aquí en el applet, tal cual escribo 15 grados de libertad, elijo mayor que y elijo el mismo valor de alfa, que es 0.05. En este caso es 1.75305. Entonces ya tenemos T2. Entonces tenemos T1 y tenemos T2. Y ahora tenemos que calcular cuánto vale W1 y W2. Entonces W1 pues era la varianza de la primera entre el tamaño de los elementos. Entonces eran 6 sobre 15. Y ahorita veo cuánto da. Y W2 es la varianza de la segunda sobre el tamaño de la población, que era 5 sobre 16. Entonces,
hay que hacer el cálculo aproximado de también a 4 decimales, si no da exacto, de cada uno de ellos. 6 entre 15 da exacto y es 0.4. Si no, habría que trabajar con todos los decimales. En este caso es exacto, 0.4. Entonces es... Y 5 entre 16 también es exacto y da 0.3125. Entonces, nosotros tenemos que calcular T' y T' va a ser un promedio ponderado de estas dos. Me va a dar algo que esté entre el 1.75305 y el 1.76131 y también lo voy a poner del lado derecho. O sea, si la prueba de hipótesis estoy usando mayor que, pues va del lado derecho. Si estoy usando menor que, las dos también van del lado izquierdo. Si estoy usando 2P, tengo que poner las dos colas en T1 y en T2. Entonces, pero lo importante es que tengo que calcular este promedio ponderado. Entonces, T' lo voy a calcular como W1 por T1 más W2 por T2 entre W1 más W2. Tengo ya todo para hacer el cálculo. Entonces, W1 es 0.4. T1 es 1.76131. W2 es 0.3125 y T2 es 1.75305. Y todo esto lo voy a dividir entre la suma de W1 más W2. Entonces vamos a hacer este cálculo para ver cuánto nos da T'. El valor da 1.75768. Como les dije, tiene que darles algo que esté entre ambas. Entonces, en este caso están muy, muy cercanas. Casi, si los tamaños de muestras son también cercanos, pues también los valores van a ser bastante cercanos. Si el tamaño de muestra de ambas fuera la misma, toda esta operación ya no es necesario hacerla porque los grados de libertad serían los mismos y a la hora de hacer el promedio pues me quedaría exactamente el mismo valor. Entonces si las dos, por ejemplo, las dos muestras hubieran sido de tamaño 15, pues todo este paso ya no habría que hacerlo. Pero si el tamaño de muestra de ambas poblaciones es diferente, de ambas muestras, perdón, es diferente, pues entonces tenemos que hay que hacer todas estas operaciones. Entonces ya tenemos T'. T' no me sale de forma directa en el applet, pero yo lo tengo que representar. Lo represento como 1.75768 y ya sé, bueno, es el lado derecho porque en las otras me quedo exactamente del lado derecho. Entonces ya tengo cuál es el intervalo de rechazo. Y entonces ahora sí, o sea, este es el paso que es completamente diferente. Y ahora vamos a hacer pues el paso 7, que es la decisión de rechazo o no rechazo, ¿no? Entonces la decisión. Entonces para la decisión pues tenemos que sustituir los valores. Entonces, en el estadístico de prueba que tenemos en el paso 4, ¿no? Entonces es la diferencia de las medias menos la diferencia de las medias poblacionales, primero era de las muestrales, entre la raíz cuadrada de la varianza, la primera varianza entre el tamaño de la muestra más la segunda varianza entre el tamaño de la respectiva muestra. Entonces, T' sería 15.5 menos 12 y todo menos 0 dividido entre la raíz cuadrada de la primera varianza era 6 y el tamaño de la muestra era 15, la segunda varianza es 5 y el tamaño de la muestra es 16. Entonces, aquí, como pueden ver, no les va a quedar lo mismo que cuando consideramos que eran iguales, porque las varianzas que estamos tomando son diferentes. Si hacemos la parte del numerador nos queda 3.5 y esto queda la raíz. 6 entre 15 es el punto 4, que era W1, y 5 entre 16 es el punto 3125, que era W2. Entonces, si se fijan, W1 y W2 pues ya las conocía.
nada más pongo. Y entonces pues ya tenemos un valor aproximado. Y esto da 4.1464. Es un valor bastante cercano al que habíamos tenido en el caso anterior, pero no es igual. Entonces, este valor tengo que encontrarlo pues para decidir si rechazo o no rechazo. 4.1464 lo tengo que poner sobre T' y pues puedo ver que 4.1464 va a estar por acá. Entonces cae en zona de rechazo y y entonces, bueno, vamos al paso 8, que es la conclusión. Entonces, la conclusión es que H0 se rechaza y se puede afirmar, o sea, la conclusión es exactamente la misma que la anterior. Se puede afirmar que pues el promedio de horas que pasa con su familia los empleados del estado X. Entonces, es mayor que el promedio de horas que pasan con su familia los del estado Y, ¿no? Bueno, tenemos que el margen de error sigue siendo el mismo. Y aquí hay que calcular P. Aquí el valor de P también va a ser ligeramente diferente. Es un poco elaborado porque P no lo voy a calcular de forma directa con el applet, sino que tengo que calcular el valor de P para T1, luego el valor de P para T2 y hacer P, o sea, P lo voy a calcular con esta fórmula. Entonces vamos a hacer el cálculo. Ya tenemos cuánto vale P1 y P2, entonces vamos a calcular cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos primero con los 14 grados de libertad y aquí tenemos 4.1464. Entonces, esto me lleva a un valor de P de 0.00049. Ya que tenemos con el mismo valor, pero ahora con 15 grados de libertad, 4.1464. Este es el mayor que eso, tengo que conservarlo y en este caso es 0.00043. El valor de P me va a quedar entre estos dos. Entonces P pues va a ser W1, que ya lo habíamos calculado que era 0.4 por el primer valor de P que obtuve, más W2, que también ya lo teníamos, por el segundo valor de P que obtuve. Y todo esto lo vamos a dividir entre W1 más W2, ¿no? Entonces, pues ya nada más hacemos este cálculo. Me va a dar un valor que esté entre .00043 y 00049, o sea, realmente es un valor muy... Y es .000463, ¿no? Entonces, pues, como les dije, no me queda no necesariamente va a quedar a la mitad, va a quedar entre esos valores, ¿no? Lo mismo T' con respecto a T1 y T2 va a quedar entre esos valores. Puede que quede a la mitad, pero no necesariamente. Entonces, este es el valor de P. Y entonces, bueno, con esto, entonces ahora sí terminamos la parte de diferencia de medias.